Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Arte 20.1 aquí en Cinemateca de TV UNAM. Y bueno, es un placer presentar para ustedes pues una película de culto del cine español, una película que inaugura una de las filmografías sin duda más exitosas del cine contemporáneo y de un director imprescindible para entender lo que es Pedro Almodóvar. La película que veremos hoy, filmada en 16 milímetros en las peores condiciones de producción posible y con un grupo de amigos de teatro que convencieron al joven Pedro Almodóvar de filmar esta película de forma un poquito más profesional que sus cortos de Super 8, pues hoy veremos Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, filmada en 1980 y una película que sin duda nos lleva a entrar en lo que fue la movida española, ese tránsito hacia la democracia que vivió este país a finales de los años 70 y donde la contracultura pues se vuelve realmente el punto central de toda una generación a la cual obviamente Almodóvar representaba. Pues para platicar sobre ella está con nosotros esta noche José Ricardo Guzmán. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Pues muy buenas noches, José, y estamos aquí pues nada menos que con alguien que es artista audiovisual, egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y quien sin duda pues es la persona idónea para platicar con nosotros de esta gran película de culto que veremos esta noche. Así que prepárense, disfrútenla, sigan a TV UNAM en su sitio oficial, en sus redes sociales, nos pueden ir dejando comentarios y en Twitter, por favor, márquennos con los hashtag Cinemateca y hashtag Prende TV UNAM. Vamos a ver Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón y regresamos. No se nos vayan. Hola, regresamos aquí después de la proyección de Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, pues la ópera prima del maestro Pedro Almodóvar, allá de 1980. Y bueno, muy contentos ya lo habíamos presentado al inicio, pero lo volvemos a presentar a José Ricardo Guzmán. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas noches, pues él es nada menos que artista visual, artista sonoro, egresado de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra universidad. Y pues bueno, realmente estamos ante una película libre, gozosa, cutre, guarra, pelada, pero que sin duda pues yo creo que cimenta muy bien lo que es ese gran edificio que es la obra de Pedro Almodóvar, ¿no? De hecho, él mismo ha dicho que él sigue haciendo Pepi, Lucy y Bom, pero ahora con más dinero y con más melodrama y con mejores actrices y mejores presupuestos. Pero bueno, creo que vale la pena, sobre todo para nuestro público, José, que hablemos un poquito de qué fue la famosa movida, porque para un público que no sepa muy bien cuál fue la movida española, creo que Pepi, Lucy y Bom podría parecerle una película sumamente transgresora, y Pedro Almodóvar ha dicho en varias entrevistas que lo que vemos en la película era lo que a su alrededor llegaba a pasar con los grupos de chavos de la época. ¿Qué fue la movida española, José? Pues bien, la movida madrileña que también, bueno, no solo se quedó en Madrid, repercutió otras ciudades como en Valencia, ¿no? Por ejemplo. Pero este movimiento social y cultural llamado la movida madrileña, pues fue justo eso, ¿no? Recordemos que en esos años, después del 75 más o menos, España estaba en este proceso hacia la democracia. Claro. Entonces, digamos que ya existía esta influencia de movimientos, pues, llamados contraculturales, desde los 60s en Estados Unidos, en otras partes de Europa, que por obvias razones, por cuestiones políticas, no podía suceder en España en ese momento. Entonces, al final de los 70s, principios de los 80s, surge todo este movimiento cultural de personas que estaban en búsqueda de transgredir pues las normas, ¿no? Lo que ya estaba establecido hasta ese momento.
Y bueno, como bien mencionas, esto se refleja súper bien en la película de Almodóvar, porque en su ópera prima, además, ¿no? Su primer largometraje, porque justo convergen múltiples disciplinas. Ese es un punto muy importante a tomar en cuenta en esta película, ya que las personas que aparecen provienen de distintas disciplinas artísticas, ¿no? Vemos pintores que en ese entonces quizás no eran tan famosos y después lo fueron. El propio Almodóvar, ¿no? Ya llevaba 5 años haciendo cortometrajes, hacía guiones para cómic, no sé, hacía teatro, incluso tenía una banda, un dueto ahí bastante extraño musical con McNamara, ¿no? Sí. Entonces, pues bien, esta película es como esta amalgama de las múltiples disciplinas, pues contraculturales, por así decirlo, ¿no? Esta movida, pues fue eso, ¿no? Fue esta eclosión, pues de distintas pues manifestaciones, ¿no? Que ya se venían gestando en la juventud de ese entonces y que proclamaban libertad, ya sabemos, libertad sexual, hablar un poco música pues distinta a lo que estaba imperando, ¿no? Estos boleros, pasos dobles, etcétera, ¿no? Sí, como La Marrana Murciana, que por cierto provocó que en Murcia la película no se exhibiera. Y bueno, esta película también nos muestra algo que es muy almodovariano, José, que es el asunto de la representación de lo femenino, que es algo que bueno, obviamente con otro tipo de actrices, en otro tipo de estilo, pues Almodóvar ya hasta se ha ganado Óscares, ¿no? Por esta cuestión de lo femenino, del retrato de lo femenino. Pero aquí obviamente Pepi, Lucy y Bom representan como esas mujeres almodovarianas de la movida que por el lado de Pepi, pues estamos con la mujer todavía subyugada, todavía tradicional, convencional. Lucy, pues es la reventada, y Bom es la punk, la que está representando más esa parte. ¿Cómo podemos ver esa representación en la película? Bien, pues como mencionas, bueno, ahí más bien la reventada era Pepi. Pepi, sí, cierto, perdón. Lucy era digamos que representaba digamos a la mujer convencional española, un poco sumisa, ya sabes, este matrimonio que tiene con un policía que es golpeador, pues, golpeador y bastante machista, ¿no? Sí. Esa parte de incluir lo femenino es muy interesante porque a simple vista podríamos entender esta película, que es muy punk, de hecho, esta película, que trata sobre mujeres pues poco convencionales tal vez para la época, pero que ya reflejaban esta necesidad de la sociedad, ¿no? O sea, todos estos jóvenes buscaban pues salirse de fiesta, todo esto, de ahí viene pues precisamente este nombre de la movida, ¿no? O sea, que incluso hay por ahí unos dichos que Madrid nunca duerme y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, este papel de las mujeres pues es muy importante, pues nos habla de esta libertad sexual, además de que también, si somos observadores, podemos notar que es una historia que también habla de amistad, de una amistad muy fuerte, de amor, incluso de desamor y de soledad, aunque aparentemente estas chicas, estos 3 personajes principales, podría parecer al principio que son muy fuertes e independientes, que es también parte de la idea. Por otra parte entendemos también esta soledad, ¿no? Esta necesidad de acompañarse una a la otra, lo vemos en la relación que tienen Bom y Lucy, ¿no? Que cuando Lucy pues vuelve con el marido policía, pues Bom se pone como muy sentimental y incluso se quiere alejar de la fiesta, ¿no? Ya no quiere, ya está un poco harta de la música, de las drogas, incluso menciona que quiere salirse del departamento que compartía con los pintores, ¿no? Entonces, vamos, muestra a unas mujeres por una parte independientes, muy fuertes, muy seguras, muy libres, y por otra parte, pues también muestra a estas mujeres sensibles que son susceptibles a la soledad, ¿no? También. Creo que es un punto importante. Oye, y también, digo, siempre en Almodóvar hay referencias a la cultura pop, referencias al cómic, referencias al propio cine español, a la cultura española. Creo que aquí hay, bueno, sobre todo un momento o 2 momentos muy fuertes en la película por el tono que maneja Almodóvar. Por ejemplo, una violación que se vuelve absolutamente cómica
que es obviamente un choque emocional para el espectador. Y bueno, la famosísima escena de la lluvia dorada, que bueno, en el rodaje era realmente cerveza caliente, pero bueno, aquí lo vemos de manera muy explícita presentado en pantalla. Creo que también eso Almodóvar lo sigue haciendo, pero también en un tono mucho más refinado, pero forma parte de esa transgresión que tú nos dices, ¿no? De jugar un poco con las cartas, de vamos a llevarnos las cosas a las últimas consecuencias de un cine español que no estaba acostumbrado a ver ese tipo de escenas, ¿no? Sí, claramente, bueno, mencionaba que era una película bastante punk, entendamos, bueno, ya entendemos un poco el contexto histórico, ¿no? Que es lo de la movida y recordemos que también esta eclosión del punk en Inglaterra, pues en esos años influyó en España, ¿no? Entonces, recuerden que eso lo podemos ver incluso en la banda que toca, ¿no? Esta banda que eran los Pegamoides, pero que se llamaban Vomitoni, ¿no? Que no sabían tocar sus instrumentos, pero eso es bastante punk, no saber tocar los instrumentos, pero no es una limitante para poder crear y expresarse. En ese sentido, Almodóvar también, o sea, nos damos cuenta que esta película tiene todavía un tinte bastante underground, ¿no? Entonces, que obviamente en sus obras posteriores, pues ya empieza a tomar un camino pues más refinado, como decías, incluso más cuidado en la parte técnica, ¿no? Entonces, mucho más. Es una película bastante punk incluso desde esa concepción, ¿no? Porque Almodóvar, si bien no conocía como tal la formalidad de un lenguaje cinematográfico, pues sí lo transgredió, ¿no? Desde el principio, es como, pues vamos a romper las reglas, vamos a romper todo convencionalismo del lenguaje cinematográfico. Eso creo que es bastante importante resaltar. También inclusive hay referencias a la publicidad. ¿No? Que bueno, ahí está increíble. Las bragas ponte. Las bragas ponte. Sí, es bastante divertido, ¿no? Utiliza mucho la ironía y esta sátira y el exagerar las cosas. Pues de manera, como dices, la violencia de pronto se torna un poco chusca. Sí. Y son pues estas herramientas o estas salidas que utiliza Almodóvar, pues para llegar al fin, ¿no? Al determinado fin que quería mostrar en sus filmes, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita de Pedro Almodóvar? Híjole, esa es una pregunta bastante difícil. Si tuvieras que escoger una en los 2 minutos que nos quedan de programa. Podría ser justo esta, que me parece bastante punk, y tal vez Carne Trémula, ¿no? Gran thriller, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, de hecho, fíjate que Pepe y Lucy Bomb me recuerda mucho el tono, aunque obviamente es una época muy distinta, pero La Flor de mi Secreto, o sea, como esa capacidad que llega a tener Almodóvar de meterse en un personaje femenino que quiere romper las reglas y al mismo tiempo está atada por muchos convencionalismos. Pero claro, es obviamente Marisa Paredes, son los 90, ya pasó la gran moda de Almodóvar también. Que bueno, hay que tener en cuenta que esta película no le fue bien en su época, le fue bastante mal, se exhibió, eso sí, se dice que se exhibió en un cine en Madrid durante un año completo en funciones de medianoche, pero que en general le fue mal, o sea que le costó trabajo a Almodóvar llegar a colocarse donde está, ¿no, José? Sí, pues como te decía, siempre que hay una transgresión o esta ruptura con los convencionalismos, pues siempre se genera todo pues digamos como escándalo podría ser, ¿no? Y pues ya que manejaba pues temática delicada tal vez para la época, que es el uso de drogas, el sexo, ¿no? Ya él buscaba eliminar también estos tabús que existen en el sexo. Sí. Entonces, pues es una temática difícil, ¿no? Tal vez hoy nos parece lo más normal y divertida, pero pensemos pues en 1980, ¿no? Sí, claro. O sea, vamos, y el periodo que estaba viviendo España, entonces, pues claro, obviamente era una película escandalosa que tardó quizás un poco, pero hoy podría considerarse una película de culto, de yo creo, ¿no? superculto, claro que sí. Pues bueno, nos podemos pasar hablando de Almodóvar toda la noche, mi querido José, pero ya nos tenemos que retirar. José Ricardo Guzmán con ustedes, señoras y señores, muchas gracias. Pues él es artista visual, egresado de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra universidad. Y bueno, pues platicamos hoy de Pedro Almodóvar y de Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del Bontón, nuestra película de esta noche. Nos despedimos, soy José Antonio Valdés. Recuerden seguir la programación de TV UNAM en su sitio oficial, en sus redes sociales y en Twitter. Recuerden marcarnos siempre con los hashtags Cinemateca y Prende TV UNAM. Yo me despido, nos vemos muy pronto en otra función aquí de Sala de Arte 20.1 en Cinemateca y mientras tanto, muy buenas noches.